Vale, pues como decía, tenemos a José Javier San Martín. Un poquito de silencio, por favor. Es de la sección de reumatología del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y bueno, la verdad es que quise ver si lo podíamos tener para la jornada que hicimos en diciembre, pero no pudo ser por motivos ajenos. Y bueno, ahora sí que ya lo hemos podido tener. Intervino ayer por teléfono en una de las radios donde hemos participado también. Ha intervenido esta mañana en la radio de APUN, también por teléfono. Ha dejado un momentito a los pacientes para poder atender a la asociación. Y bueno, el título de su ponencia es ¿qué hacemos? A ver, que no me equivoque. ¿Qué hacemos? El punto de vista del reumatólogo. Bueno, empiezo ya, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por escucharme. Agradecer también a Bafi, a Minerva, a la presidenta, por haberme invitado a participar, pues eso, tanto en las radios como en estas jornadas, que a mí me parecen muy importantes de cara a concienciar sobre la fibromialgia, de cara a mostrar a los pacientes herramientas, el porqué de las cosas, porque muchas veces pues os dan un diagnóstico y no se comprende bien el que ocurre, y de ahí un poco el título. Yo no soy bueno haciendo títulos, pues bueno, me preguntó qué título le íbamos a poner y tuve que improvisar un poco, y entonces al final se quedó como fibromialgia. ¿Qué hacemos? El punto de vista del reumatólogo. ¿Eso qué quiere decir? Un día vais con unos síntomas a la consulta y os dicen, usted tiene fibromialgia, y muchas veces pues automáticamente os prescriben pastillas y se acaba ahí el periplo. Entonces vamos a intentar ahondar un poquito y en dar información en todo lo que está a día de hoy admitido o tiene suficiente rigor científico como para poder recomendárselo a los pacientes con fibromialgia, ¿vale? Vamos allá, este es el índice, que ahora ahondaremos un poquillo más en él. Bueno, también parte de la charla se va a solapar con la de mi compañero, pues porque al final las definiciones y tal las vamos a poner todos, entonces intentaré ser lo más breve posible, ¿vale? A mí me gusta empezar con la definición etimológica de las palabras, ¿no? Fibro significa tejidos blandos del cuerpo, mios es músculo y algia dolor, pues eso, un síndrome que consiste en un dolor generalizado, crónico, y que tiene una etiología que a día de hoy no está del todo conocida, que ahora intentaremos esclarecer un poquito. Al final aquí tenemos pues 3 fibromiálgicas ilustres, que serían Andrea Levy, Lady Gaga y Campanario, que bueno, que han hecho varias entrevistas contando que tienen fibromialgia y cómo la sobrellevan, ¿no? Al final, pues como ya todos conocemos, los síntomas principales de la fibromialgia consisten en dolor musculoesquelético, que es crónico, simétrico y generalizado, un aumento de sensibilidad al dolor, una hiperalgesia que se llama, rigidez articular, dificultad para moverse, sobre todo tras periodos prolongados de reposo, y una fatiga y un sueño que se caracteriza por ser no reparador. Suele ser un sueño, como algunos habéis expresado ya, con bastantes despertares a lo largo de la noche y dificultad para volver a conciliar el sueño. Aparte de estos síntomas, que son los síntomas más generales, también hay una serie de condiciones asociadas. Tenemos también asociación con el síndrome de intestino irritable, cefaleas tensionales, sensación de adormecimiento, lo que se denominan parestesias en miembros superiores y inferiores también, sensación de hinchazón o de tumefacción en las manos, muchas veces en consulta, no, doctor, tengo las manos inflamadas, es la sensación esa de tumefacción. También se asocia con rasgos depresivos o hipocondríacos, como ha explicado también el compañero, disfunciones sexuales y también patología de la articulación temporomandibular. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que es frecuente en todo el mundo. Ya conocéis la prevalencia, en España está en torno al 3 y pico % de la población española. Dependiendo de la serie que veamos, se habla de entre el 2 y el 6% de la población mundial. No hay distinción entre grupos étnicos ni socioeconómicos. En las consultas de reumatología es el segundo trastorno más frecuente que vemos en consultas. Como ya sabéis, la padecen mayoritariamente mujeres, en torno al 80-90% de pacientes con fibromialgia son mujeres. Aquí hay que aclarar 2 conceptos que me gustaría aclarar, que está la fibromialgia primaria y la fibromialgia concomitante o secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tú puedes tener fibromialgia y ya está, tener solamente la enfermedad, o muchas veces la fibromialgia lo que pasa es que va asociada a otra patología, muy comúnmente patologías también que vemos en reumatología, en enfermedades inflamatorias, como puede ser el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus. Muchas veces puedes tener esa enfermedad y concomitantemente o secundariamente también desarrollar un síndrome fibromialgia
fibromiálgico o una fibromialgia. La edad de debut de la enfermedad se sitúa en torno a los 30-50 años, aunque también hay formas juveniles y formas también más de paciente geriátrico, pero bueno, la edad de debut se suele situar en ese rango de edad y al no ser una enfermedad mortal, pues obviamente la prevalencia aumenta con la edad. Cuanto más arriba nos vayamos en el grupo de edad, más pacientes va a haber afectados con fibromialgia. Como he comentado, la etiología es el porqué, aún es desconocida, ¿vale? Hay bastantes teorías, ¿no? Y bastantes hipótesis. Lo que sí que se sabe es que hay una alteración en la modulación del dolor a nivel central, a nivel del cerebro. Al final es un defecto a nivel de las aminas del cerebro, a raíz de los neurotransmisores, y eso produce el dolor crónico, ¿vale? ¿Qué etiologías o qué manejamos? Pues normalmente se ha visto la relación con un evento gatillo que se llama, o un evento que dispara los síntomas, ¿no? Tenemos un paciente que está predispuesto a padecer fibromialgia y hay un evento gatillo que puede ser o una infección bacteriana, una infección viral, o normalmente también algún tipo de trauma, ya sea un trauma físico, como puede ser un accidente de tráfico, como puede ser un trauma a nivel emocional, una separación, un divorcio, un problema con los hijos, problema familiar, y un parto, por ejemplo, también hay mucha gente que se le dispara después del embarazo. También, y esto sí que lo vivimos más, lo vemos directamente en consulta cómo ocurre, es tras el diagnóstico de una enfermedad que va a condicionar la vida del paciente. A mí me pasa en consulta y tengo pacientes que les diagnosticas de una artritis reumatoide, vienen con los síntomas y con las pruebas, tú les pones un tratamiento, el tratamiento parece que va bien, pero al cabo de los meses hay un empeoramiento, aunque ya no ves datos de esa artritis reumatoide que había al principio. Y muchas veces porque se desarrolla ese síndrome fibromiálgico a raíz de lo que es un trauma, como puede ser el diagnóstico de una enfermedad que en mayor o menor medida te puede condicionar la vida. El otro día estuvimos hablando en la radio y me preguntó Minerva sobre el origen autoinmune de la enfermedad que se está postulando y se está estudiando. Lo que he buscado y lo que he podido encontrar, está a un nivel muy experimental, es a nivel de ratones. Es un estudio que hicieron Goebel y sus colaboradores en 2021 en los que cogieron ratones sanos, ratones hembras sanos, y cogieron suero con inmunoglobulinas, que son anticuerpos de pacientes con fibromialgia. Ese suero se lo pusieron a la mitad de los ratones y a la otra mitad no. Entonces se dieron cuenta que los ratones a los que les habían puesto el suero con inmunoglobulinas, que ya son anticuerpos, mostraron como mayor sensibilidad a estímulos como el frío, el calor, el dolor, también mostraron que tenían más inactividad física, se movían menos y habían perdido también fuerza en las extremidades. Luego hicieron eso mismo, cogieron el suero de la paciente con fibromialgia y le quitaron esas inmunoglobulinas y se las pusieron a los ratones otra vez. Y vieron que cuando tú quitabas esas inmunoglobulinas, los ratones no presentaban esos síntomas. ¿Vale? Entonces eso sí que es verdad que hace teorizar sobre un posible origen autoinmune. ¿Autoinmune qué quiere decir? Son anticuerpos que producimos nosotros mismos contra estructuras de nosotros mismos. Al final nos atacamos a nosotros mismos, es un poco el resumen, así para andar por casa, ¿vale? La mayoría de enfermedades que vemos en reumatología son de este tipo, son enfermedades autoinmunes, que son eso, son fallos en el reconocimiento de tu sistema inmunitario, que en vez de hacer anticuerpos contra los virus, que es contra lo que lo tendrían que hacer, lo hacen contra ti mismo, y eso acaba produciendo daño. ¿Vale? Ese es un poco para postular sobre el posible origen autoinmune. Lo que pasa es que es una cosa que aún está muy en pañales, son un estudio en ratones, no se ha aislado a día de hoy ningún anticuerpo para la fibromialgia, ni hay mayores datos. Entonces, bueno, es una línea de investigación que se tendrá que seguir y estaremos atentos. No os he explicado que esto es una charla en realidad que le doy también a médicos. La he intentado adaptar un poco para que sea entendible a pacientes y sobre todo en el lenguaje. Cualquier duda que tengáis luego yo estaré encantado de responderla, pero solo una pincelada a nivel de qué ocurre a nivel de etiopatogenia en una persona con fibromialgia. Lo que hay es una hiperactivación de distintos receptores a nivel cerebral. Vosotros sabéis que el dolor lo sentimos a nivel del cerebro. Yo me pincho con una aguja y eso envía un estímulo, un impulso eléctrico a mi cerebro que luego, pues con determinados neurotransmisores me hace a mí sentir dolor, pero el dolor lo siento en el cerebro. Y es el mecanismo que me dice, aparta el dedo que te lo estás quemando, ¿no? Es un poco el mecanismo de defensa que tenemos. Pues bueno, lo que se ha visto en pacientes con fibromialgia es que hay una hiperactivación de algunos receptores, en estos casos de N-metil de aspartato, que son unos receptores que al hiperactivarse y al despolarizarse mucho, juegan un papel fundamental en lo que es la perpetuación del dolor. ¿Vale? También se ha visto que los pacientes con fibromialgia tienen niveles bajos de serotonina. Es un neurotransmisor que es muy importante, sobre todo para la regulación cerebral del dolor, del sueño y del humor. ¿Vale? Exacto. Y entonces, sobre los puntos gatillo, que seguro que la mayoría de aquí hemos oído hablar y os han tocado la espalda y os han dicho, tienes los puntos de gatillo, tienes fibromialgia.
Se han hecho biopsias de esos puntos de gatillo, ¿vale? Se han cogido muestras. Entonces, al coger muestras de esos puntos de gatillo no se mostraron alteraciones histológicas relevantes. Sí que se vio unas pequeñas diferencias, como puede ser menor flujo sanguíneo y menor metabolismo del fosfato, pero esas diferencias, esas pequeñas diferencias que vieron en esos puntos gatillo, no son, o sea, pueden ser explicadas por la inactividad física, ¿vale? Entonces tampoco se llegaron a conclusiones relevantes en cuanto a esos puntos gatillo. Es verdad que a día de hoy el diagnóstico de la fibromialgia mediante la palpación de los puntos de gatillo está ya en desuso, es una clasificación de hace más de 30 años. En cuanto a la alteración del sueño, como hemos comentado, los pacientes con fibromialgia tienen un sueño superficial con muchos despertares y sobre todo un sueño que no es reparador, te levantas fatigado. Aquí es un esquema rápido. ¿Qué ocurre cuando nosotros dormimos? Cuando dormimos en las fases profundas del sueño. Nosotros segregamos hormonas del crecimiento y IGF-1. Esas hormonas se usan para reparar los microtraumatismos del día a día. Nosotros, por el hecho de andar, de movernos, estamos continuamente rompiendo pequeñas fibras musculares. Y esas luego por la noche, tú te duermes, segregas este tipo de hormonas y reparas esos microtraumatismos y microlesiones. ¿Qué ocurre si no llegamos a esas fases profundas del sueño? Una paciente con fibromialgia se pasa en las fases más superficiales del sueño, sobre todo, ¿no? No segregamos tanta hormona y no somos capaces de recuperar el cuerpo pues, para el día siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, que ya las he comentado un poquito por encima, pero bueno, las podemos otra vez repasar más en detenimiento. Tenemos el dolor diseminado, que es un dolor, pues eso, generalizado, incapacitante, que el paciente lo describe como molesto. También tenemos la hiperalgesia o la alodinia, que lo hemos comentado, es sentir dolor a estímulos que no son dolorosos o sentir más dolor del estímulo que hemos recibido, ¿no? También la rigidez por las mañanas, sobre todo, pues eso, yo muchas veces, ¿cuánto tiempo tarda usted en ponerse en marcha? Porque desde que se levanta como un robot hasta que usted se pone en marcha, ¿cuánto tiempo tarda? Eso es importante para nosotros, sobre todo, describir el tiempo que tarda uno en calentar, como se dice coloquialmente, ¿no? La fatiga, que es una fatiga incapacitante muchas veces, los trastornos de ánimo, como puede ser la depresión, los rasgos hipocondríacos, también las dificultades cognitivas, ¿no? Lo que se denomina como fibroniebla, que también es muy común, por lo que veo en consulta, ¿no? Que es la dificultad para encontrar la palabra, para concentrarse. Eso también nos ocurre, los trastornos del sueño que ya hemos hablado. Y bueno, aquí los tenemos ordenados un poco por frecuencia. Lo más frecuente sería el dolor generalizado y la fatiga, y luego pues ya con menor frecuencia los pacientes tendríamos la rigidez, la ansiedad, los trastornos del sueño, la cefalea, el colon irritable, etc. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo se hace el diagnóstico de fibromialgia? Porque muchas veces el diagnóstico no se realiza correctamente, lamentablemente, ¿vale? Entonces, lo primero, para la fibromialgia, sabemos que se tiene que establecer un tiempo, una cronicidad, ¿vale? Por lo menos en todos los criterios de diagnóstico que tenemos a día de hoy se estipulan esos 3 meses de duración de los síntomas. Como hemos contado, el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico que tiene que hacer el médico y por desgracia no hay pruebas complementarias en las que nos podamos apoyar. No hay ninguna analítica ni ningún marcador específico de fibromialgia a día de hoy que se pueda usar a nivel de seguridad social, y tampoco hay pruebas de imagen definitorias de la fibromialgia, con lo cual el diagnóstico se hace en base a una buena anamnesis. La anamnesis es cuando tú vienes al médico y el médico te pregunta cosas pues para saber lo que te pasa, ¿no? Entonces hay que hacer una buena anamnesis y una buena exploración física. Basándonos en esos 2 hallazgos, y luego dice, y de exclusión. ¿Qué quiere decir que es de exclusión? El médico tiene que excluir el resto de causas que puedan provocar esos síntomas, ¿vale? La fibromialgia no es el único síndrome doloroso que existe. Entonces el médico quizá deba pedirte algunas pruebas complementarias, aunque sean básicas, para poder excluir el resto de causas secundarias que podrían explicar este trastorno, ¿no? Entonces, en cuanto a la anamnesis, ¿qué preguntamos? Pues eso, la presencia de dolor crónico generalizado y que haya durado más de 3 meses, y luego vas preguntando por el resto de comorbilidades. ¿Tiene usted fatiga? ¿Tiene usted dificultad para conciliar el sueño? ¿Se despierta frecuentemente? ¿Tiene cefaleas? ¿Dificultad para recordar las cosas? Etcétera, etcétera. Y luego la exploración física. La exploración física normalmente lo que muestra es un dolor generalizado a la palpación, con hiperalgesia. Tenemos los clásicos puntos de gatillo, que ya sabéis que son unas zonas, pues ahí a nivel de la espalda, de las rodillas, de los codos, de los talones de Aquiles, que son más sensibles al dolor. Y luego, sobre todo, pues por ejemplo, ausencia de datos de sinovitis, por ejemplo, que sería la inflamación articular. Nosotros en muchas enfermedades nuestras cursan con lo que se llama sinovitis, que es inflamación de la membrana que envuelve las articulaciones. Pues obviamente si tú exploras al paciente y tiene de eso, pues a lo mejor tienes que buscar por otro lado, ¿no? Entonces la exploración tiene que mostrar ausencia de esos signos. Lo de la anamnesis, que ya os he explicado, nosotros nos tenemos que centrar en 4 cosas: en cuándo han aparecido los síntomas,
cómo se iniciaron, la localización de las zonas dolorosas, por supuesto, qué ritmo de dolor hay, cuánta intensidad hay. Eso nos ayuda muchas veces también a distinguirlo de otras enfermedades reumatológicas que puedan producir dolor. También preguntamos por los antecedentes, tanto traumáticos como físicos como psicológicos. También es muy importante explorar un poco el nivel de apoyo social que tiene el paciente, las redes de apoyo con las que cuenta, si trabaja, si no trabaja, si tiene hijos. Todo eso es importante de cara a plantear un tratamiento y de cara a plantear también un pronóstico, ¿no? Y normalmente, pues eso, vosotras lo sabréis mejor que yo, paciente con fibromialgia al final es un paciente que muchas veces ha ido de especialista en especialista, de médico en médico, ha sido derivado a varios especialistas y por supuesto ha probado varias terapias. Entonces hay que preguntarle también qué es lo que ha tomado previamente, cómo le ha sentado, porque también hay muchas intolerancias, cuál era lo que mejor le va. Hay que preguntar sobre todo respuestas también a analgésicos y a tratamientos, ¿no? ¿Qué pruebas complementarias deben pedirse a una persona con fibromialgia? Como os he dicho, no hay unas pruebas específicas que nos puedan decir, oye, mira, en esta analítica me ha salido que usted tiene fibromialgia, pero como he dicho, tenemos que descartar otras causas. Lo más básico sería pedir una analítica con una bioquímica básica, un hemograma y sobre todo marcadores de inflamación. Hay dos marcadores que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, que suelen ser marcadores que se elevan en estados de inflamación o de infección. Normalmente, por definición, una fibromialgia debería tener esos marcadores negativos, a no ser que estén elevados por otra causa, ¿no? Pero ayuda un poquito a discernir entre causas inflamatorias y causas que no son inflamatorias. Luego también convendría hacer radiografías, una radiografía de las zonas sobre todo dolorosas y de una zona que son las sacroiliacas, que es la zona esta, las articulaciones que hay aquí detrás de los glúteos. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, ciertas enfermedades que son las espondiloartritis, que cursan también con dolor generalizado de espalda, rigidez, vamos, los mismos síntomas que puede presentar un paciente con fibromialgia, pero es una enfermedad inflamatoria que tiene un tratamiento específico y que encima es un tratamiento a día de hoy que es bastante curativo. Yo justo, mira, vengo ahora de verla esta tarde y una paciente que viene a la consulta diagnosticada de fibromialgia desde el 2020. Y bueno, tiene fibromialgia, pero luego haciendo un poco estas pruebas que nadie lo había hecho, resulta que también tiene una espondilitis anquilosante. Entonces, justo es que lo acabo de ver ahora, hace un par de horas, y se le puso un tratamiento para la espondilitis anquilosante y claro, la mayoría de sintomatología ha desaparecido. Ella sigue persistiendo con cierto nivel de dolor y cierto nivel de fatiga, pero ha cambiado mucho de la situación, porque ella tenía una fibromialgia, pero que era concomitante a otra enfermedad que había antes, con lo cual sí que conviene estudiar, aunque sea con unas radiografías y una analítica. Después, bueno, ¿qué diagnóstico diferencial? Pues eso, esto de que estoy hablando. ¿Hay otras causas que pueden provocar? Bueno, pues aquí hay un listado de estas causas que normalmente debemos excluir para poder diagnosticar a un paciente de fibromialgia. Sería la artritis reumatoide o el lupus, que en este caso, pues que presentan, sobre todo la mayoría se distinguen de la fibromialgia en que presentan elevación de los marcadores de inflamación en la analítica, ¿vale? Como puede ser pues la polimialgia reumática, la espondiloartritis, todas estas, eso que pone elevación RFA, son reactantes de fase aguda, son marcadores de inflamación, ¿no? También a veces hay que distinguirlo de lo que son infecciones virales, como puede ser el chikungunya, la hepatitis o el SARS-CoV, que también está el síndrome post-COVID, ¿no? que también comparte características con la fibromialgia. También puede haber alteraciones hormonales que produzcan estos cuadros, como puede ser el hipo o el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, que es otra hormona también. Pero bueno, en ese caso normalmente hay alteraciones en la analítica, de ahí que sí que por mi parte sí que es importante por lo menos tener una analítica, aunque sea básica, no hace falta irse a pedir todos los anticuerpos que existen en el mundo, pero al menos una bioquímica y unos marcadores de inflamación sí que deberían hacerse. En cuanto a los criterios de clasificación, que son de clasificación, no son criterios diagnósticos, pero en la práctica todos los usamos para diagnosticar, ¿vale? Hay varios, se van actualizando. El primero de todos es del 1990, que son del American College of Rheumatology, vamos, del Colegio Americano de Reumatólogos. Este es el que a día de hoy más prevalece en la mente de la mayoría de los médicos, porque es el más clásico, es el de toda la vida. Entonces, ¿qué consiste? Pues en dolor, o sea, ¿cómo diagnosticas al paciente con estos criterios? Que el paciente tiene un dolor generalizado y simétrico de más de 3 meses de duración y luego tenía que tener dolor en 11 de los 18 puntos de gatillo, ¿vale? Los puntos de gatillo los veis representados en la foto, pero bueno, principalmente pues son esos de la espalda, detrás de las rodillas, en el codo, en el talón de Aquiles, ¿vale? Y tenía que tener, pues eso, el paciente saltarte a la hora de tocar 11 de 18 puntos, ¿no? Con eso en principio se clasificaba al paciente de fibromialgia.
Esos criterios se han actualizado y es el mismo Colegio de Reumatología que sacó los nuevos criterios en 2010, que bueno, ya de nuevos tienen poco, pero son ahora mismo los que quizás sean más vigentes. Estos se basan en dos índices que se inventaron, que ahora los comentamos en la siguiente diapositiva, ¿no? El que se llama Widespread Pain Index, WPI, vamos, y el Symptom Severity Scale, perdón. Hay que tener como unas puntuaciones, pues en este caso mayor de 7 y mayor de 5, o entre 3 y 6 y mayor de, vamos, que hay que sacar cierta puntuación en esos scores para poder diagnosticar al paciente de fibromialgia. Como siempre, la duración de los síntomas tiene que ser mayor a los 3 meses y, como ya hemos machacado, se tiene que excluir otra causa que pueda explicar los síntomas, ¿no? Estos son las dos escalas que se sacaron en la American College of Rheumatology. Son simples. El WPI, la Widespread Pain Index, pues básicamente consiste en las regiones anatómicas, pues cabeza, mandíbulas, hombros, brazos, piernas, y puntúas si has tenido dolor en la última semana, ¿vale? Si sacas en este caso era más de un 7, pues puntuabas para fibromialgia. Y luego el Symptom Severity Score, vamos, la escala de severidad de los síntomas, que es la que está al lado, que básicamente puntúa el tema de la fatiga de 0 a 3, el tema de levantarse no descansado de 0 a 3, los síntomas cognitivos de 0 a 3, y luego le da un punto a dolores de cabeza, dolor abdominal y depresión, ¿vale? Bueno, ellos conjugaban estos dos scores, y si dabas mayor puntuación, pues eso, lo que pone aquí, más de 7 o más de 5 en cada uno, pues puntuabas para diagnóstico de fibromialgia. Y estos ya son los más nuevos, la verdad que yo uso más los de 2010, pero también pues son de 2013, de la AAPT, y son similares también, ¿eh? Básicamente consiste en tener dolor en 6 o más zonas de las que veis representadas en el muñeco y que la duración de los síntomas sea mayor a 3 meses y que no esté explicado por otras causas. Ahora, ¿cómo cuantificamos, ¿no?, la fibromialgia? O cómo muchas veces, ¿no?, lo que pedís es el grado de fibromialgia, que me han dicho que necesito el grado, ¿no?, que el grado como tal no existe. Lo que existen son escalas de evaluación de los síntomas de la fibromialgia. La más clásica, la más básica de pasar es la escala analógica visual del dolor, la escala EVA que se llama, que básicamente es cogerle la reglita esta al paciente, es decir, de 0 a 10, ¿cómo se encuentra usted de dolor en la última semana? Y dependiendo de la severidad de los síntomas, pues el paciente un 8, un 9, un 6, ¿vale? Esta es una escala. Luego tenemos cuestionarios de impacto de los síntomas, en este caso es el cuestionario FIC, esta es su versión adaptada a España. Son cuestionarios que sobre todo preguntan por actividades básicas de la vida diaria. No se puede leer muy bien, pero si queréis lo leo someramente. Pone: usted pudo en la última semana ir a comprar, lavar la ropa, preparar la comida, lavar los platos a mano, pasar la aspiradora. Vamos, te pregunta sobre varias características de tareas básicas de la vida diaria y tú tienes que especificar pues si lo has podido hacer con relativa facilidad o si no has podido hacerlo. Luego tenemos también la escala FACIT, que es una de evaluación de la fatiga, ¿vale? Es una escala que evalúa el nivel de fatiga, lo mismo, diversas preguntas y diversos scores pues para cuantificar el nivel de fatiga. Y luego tenemos la escala de calidad de vida o SF36, que son 36 ítems que pretenden recoger todos los aspectos relevantes para caracterizar la salud del individuo. Se trata, intenta cubrir 8 roles principales, ¿no? Lo que es la función física, el rol físico, el dolor corporal, la salud general, la vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental, ¿vale? Bueno, estos son diversos cuestionarios que quizá en la consulta del día a día no se suelen pasar, pero que sirven para cuantificar el grado de severidad de una fibromialgia. En cuanto vamos ya a lo interesante, ¿vale? Al tratamiento, que al final es a lo que hemos venido. El tratamiento debe ser individualizado, por supuesto. No todos los pacientes son iguales, no a todos los pacientes les hace lo mismo determinados tratamientos, no a todos les sienta bien lo mismo, ¿vale? Y tiene que ser multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, pues, y lo habéis vivido vosotras seguramente y vosotros, acabas yendo a diversas especialidades médicas, ¿no? El médico de cabecera, el reumatólogo, traumatólogo, rehabilitadores, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, ¿vale? Entonces, a mí me gusta decir siempre que se basa en 4 pilares fundamentales. Yo esto sí que lo digo mucho en consulta. Y el primero es la educación del paciente, fundamental, y de ahí la importancia de estas jornadas, porque se ha demostrado que la educación al paciente mejora la severidad de los síntomas, tanto la fatiga como el dolor, está demostrado en estudios. Luego el abordaje de comorbilidades, porque como hemos dicho, a veces no se tiene solo fibromialgia, hay que intentar pues eso, que el paciente no coja sobrepeso para no tener obesidad, porque obviamente va a empeorar los síntomas. El insomnio, intentar ayudar a tratarlo y dar pautas. La depresión, intentar también tratarla. Los secundarismos, como ha explicado el caso de esta chica que había visto hoy.
Luego también, muy importante, incidiremos un poquito en ello, el ejercicio físico, que debe ser de una intensidad moderada y leve, de bajo impacto y aeróbico a ser posible. Y luego la terapia farmacológica, las pastillas, que es solo una pequeña parte del tratamiento y además, por desgracia, una pequeña parte que tiene poca efectividad, que ahora lo comentaremos. En cuanto a la educación del paciente, los puntos claves, pues bueno, hacer saber al paciente que la fibromialgia es una enfermedad real. Esto aquí parece una tontería y por desgracia no lo es, porque a mí muchas veces, o sea, obviamente vosotras sabéis que es real porque vosotros sabéis el dolor que tenéis y todo, pero a mí muchas veces los pacientes me piden en consulta, me llega a pedir que si me puede, a veces llamas a un paciente, ¿no? Y, ¿puedes ponerte con mi marido para explicarle que lo que tengo es real? O sea, claro, digo, hombre, pues yo se lo explico a su marido, pero no tendría por qué, ¿no? Pero eso es lo principal, ¿no? Hacerle sentir al paciente que en efecto sí, es una enfermedad real. Le tienes que explicar también el concepto de dolor de origen central, que es lo que yo a veces le explico a los pacientes. Digo, ¿a ti te duele el codo? El codo realmente está bien, el codo, luego una radiografía no muestra alteraciones, te hago una ecografía y no veo datos de inflamación, te hacemos una resonancia y no tiene nada. Si el problema es a nivel del sistema nervioso central, tú el dolor lo estás sintiendo allá arriba, lo sientes en el codo, pero el problema está arriba. Bueno, obviamente darle planes de reducción del estrés, porque todos sabemos que el estrés empeora la sintomatología de la fibromialgia. La terapia cognitivo-conductual, el psicólogo, es el tratamiento más costo efectivo que hay para la fibromialgia. Costo efectivo en nivel global, para lo que es el paciente en sí es el más caro, porque obviamente las pastillas muchas veces están financiadas por el Sistema Nacional de Salud y pagarse la terapia es más caro que pagarse las pastillas, pero a nivel, claro, como si pagásemos todo lo que cuestan los tratamientos de verdad a nivel de pastillas, este sería el tratamiento más costo efectivo para la fibromialgia. Medidas de higiene del sueño, la importancia del ejercicio físico y explicarle el pronóstico al paciente. Bueno, esto de aquí abajo era el estudio en el que yo me basaba para decir que cogieron a pacientes, les dieron información útil sobre la fibromialgia y eso demostró una reducción en términos de fatiga y dolor sobre los que no habían recibido esa formación. En cuanto al abordaje de las comorbilidades, pues eso, si uno tiene una alteración de sueño, pues habrá que hacerle un screening de la presencia de apneas, que es cuando te quedas sin respirar mientras duermes, el síndrome de piernas inquietas, pues bueno, hay que preguntar por comorbilidades que puedan influir en esa falta de sueño, ¿no? Los desórdenes psiquiátricos, también hay que hacer un manejo de la depresión y de otros síndromes psiquiátricos, y del resto de síndromes dolorosos, como he explicado, pues eso, que a veces es que uno tiene también una artritis o tiene artrosis y tiene diversas patologías que pueden ser concomitantes a esa fibromialgia. En cuanto al ejercicio, hay reportados muchos estudios del beneficio del ejercicio. El ejercicio ya sabemos que tiene que ser un ejercicio aeróbico suave, de bajo impacto, y eso mejora la funcionalidad y la calidad del sueño. En la práctica real es verdad que es complicado que algunos pacientes hagan ejercicio físico, porque existe lo que se denomina intolerancia al ejercicio. Muchos pacientes con fibromialgia lo padecen, y es que uno hace ejercicio y nota que está peor. A mí me dicen, doctor, es que hago ejercicio y me paso luego una semana que no me puedo mover, tal. Entonces, de ahí la importancia, primero, que sea un ejercicio que le guste al paciente, eso es lo más importante, porque si no va a ser muy difícil que lo hagas, que sea de bajo impacto, no vale, pues eso, correr y tal, no, tiene que ser algo que no tenga impacto en las articulaciones y, sobre todo, establecer con el paciente un plan gradual. Yo muchas veces les digo, oye, pues 10 minutos, les doy a lo mejor una tabla de ejercicios para hacer una esterilla. Y digo, 10 minutos hoy, mañana ya serán 15, ¿sabes? Y poco a poco a lo que tú te veas, pero eso mejor que nada, sinceramente, porque si no, va a venir la atrofia, va a venir el aumento de grasa, el sobrepeso y el desuso de las articulaciones que empeora también el dolor, ¿no? En cuanto a los ejercicios que se pueden hacer, los que tienen más reportes beneficiosos son los andar rápido, la bicicleta y el aquagym. Luego también, como alternativas, y también tienen reportes muy beneficiosos, tenemos el tai chi y el pilates. Al final, y si el paciente quiere hacer y puede voleibol, a mí mientras le guste y le venga bien, yo no tengo problema, pero bueno, normalmente el paciente con fibromialgia suele ser un paciente que de normal no hace ejercicio físico, entonces lo ideal es encauzarle hacia un ejercicio que sea de bajo impacto y aeróbico suave. Vamos, que tampoco tienen que correr una maratón, es una cosita gradual y de poquito a poco, ¿vale? Sobre el tratamiento farmacológico, las pastillas, vamos. Tiene una eficacia pobre por sí solo, ¿vale? Solo se han reportado mejorías, o sea, mirar la estadística, del 33% de la sintomatología en un tercio de los pacientes, solo a pastillas. Yo esto se lo digo a todos los pacientes que vienen a consulta, esto es nada, ¿vale? O sea, y además lo que hay que tener cuidado es con la polimedicación. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces han ido a varios especialistas, a varios médicos, te cambian el médico, como hemos estado aquí diciendo, y muchas veces tenemos también ese problema los médicos, que pensamos que si no le añadimos una pastillita al paciente no estamos haciendo bien el acto médico. Y entonces,
Claro, y ni se va contento, también parece que no has hecho nada, ¿no? Básicamente. Y entonces eso pues acaba conllevando polimedicación. Pacientes que llevan más medicación de la que deben, medicación que en realidad no les está haciendo nada y lo único que está produciendo es efectos secundarios. Hay 3 grupos de fármacos, ¿vale? De todos los fármacos que hay, ya sabemos que no hay un tratamiento específico, no existen las pastillas de la fibromialgia, pero sí que hay estudios con otros fármacos que tenían otras indicaciones que sí que se han visto beneficiosos para la fibromialgia. Son 3 grupos principalmente. Los antidepresivos, en este caso no todos, los tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de la serotonina, o los IRS. Los gabapentinoides, que son la gabapentina y la pregabalina, la lírica, que seguro que muchos la habéis tomado, la conocéis, y los analgésicos simples, pudiendo llegar hasta el tramadol a dosis bajas, ¿vale? Aquí quiero también pararme. En la escalera de los analgésicos, de las pastillas para el dolor, hay 3 escalones. Tenemos los analgésicos simples, que sería el primer escalón, paracetamol y nolotil, que los conocemos todos. Tendríamos un segundo escalón, que es el de los opioides débiles, que ahí tenemos el tramadol y la codeína, y luego ya tenemos el de los opioides fuertes, el último escalón, donde están los derivados de la morfina, fentanilo, oxicodona, tapentadol, buprenorfina, ¿vale? Entonces, realmente, en las guías del tratamiento de la fibromialgia no se recomienda subir más allá del segundo escalón, del tramadol, porque se ha demostrado que aumentan los efectos secundarios y que no les quitamos más dolor. Entonces, muchas veces, de todas maneras, luego cada caso es individual. Me refiero, si a ti dices, oye, pues a mí me va mejor el Palexia, pues estupendo, si te va mejor, también no te lo vamos a quitar, claro. ¿Cuál sería un abordaje inicial? Lo mismo, todo esto es individualizado por persona, pero este es un abordaje inicial generalizado, ¿vale? Se recomienda iniciar con antidepresivos tricíclicos, como puede ser la amitriptilina, a dosis bajas, y se puede ir subiendo poco a poco, hasta la dosis que tolere el paciente. En pacientes que hay predominio de fatigas o síntomas depresivos, también parece razonable iniciar con un antidepresivo inhibidor de la recaptación de la serotonina, como es la duloxetina, que es el Cymbalta, que probablemente también muchos lo llevéis o lo hayáis probado, o la venlafaxina. Cuando hay predominio de interrupción del sueño, también parece razonable poder asociar un gabapentinoide, que en este caso son la gabapentina y la pregabalina, y a todos ellos, en todos los estadios de la enfermedad, se pueden asociar los analgésicos que ya hemos hablado, paracetamol, nolotil, y si con eso es insuficiente, pues a veces podemos añadir tramadol a dosis bajas, ¿vale? Voy a hablar, esto es lo que ha demostrado que hace algo, ¿vale? Ahora os voy a hablar de lo que ha demostrado que no hace nada o al menos no es recomendable a largo plazo, ¿vale? Los antiinflamatorios, ¿vale? Muchos los hemos tomado, los tomaréis y ¿qué ocurre con ellos? Hay varios estudios, en concreto encontré hasta 6 ensayos clínicos, ¿vale?, con diversos antiinflamatorios comparados contra el placebo. Sabéis que la mayoría de ensayos clínicos que realizamos los médicos, cogemos a un grupo que le damos el fármaco y a otro grupo, sin que ellos lo sepan, le damos lo que se llama placebo, que no es fármaco, no es nada, ¿vale? Entonces, porque ellos tienen que pensar que están tomando el fármaco para que el ensayo tenga esa robustez y esa consistencia, ¿no? Entonces, bueno, cogieron en 6 ensayos, compararon un antiinflamatorio con no darles nada. Y se vio que no había una reducción significativa del dolor en los grupos a los que se le había dado el antiinflamatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que con el perfil de efectos secundarios que tienen los antiinflamatorios a largo plazo, ¿vale?, tomar antiinflamatorios en corto plazo no pasa nada, con las comidas y ya está. Pero cuando es a largo plazo, su perfil de efectos secundarios hace que no sea recomendable como tratamiento crónico para la fibromialgia. En cuanto a los opioides mayores, que ya os he explicado, el tapentadol, la oxicodona, el fentanilo, la buprenorfina, la morfina, ¿vale?, no tienen evidencia en los ensayos clínicos de que quiten más dolor, y lo que sí que hacemos es aumentar los efectos secundarios, con lo cual no estarían recomendados en el tratamiento de fibromialgia, ¿vale?, en este caso. Luego ya es lo que os digo, es individualizado el tratamiento, esto es lo que decían los ensayos clínicos. En cuanto a anticonvulsionantes, los antiepilépticos, también hay varios ensayos con algunos antiepilépticos que no mostraron ninguna eficacia para reducir el dolor, con lo cual pues no los usamos. A día de hoy la verdad que no he visto a nadie. En cuanto a las benzodiazepinas y los fármacos Z, que son los hipnóticos, el zolpidem, no tienen evidencia en los ensayos clínicos para la fibromialgia. Sí que se usan mucho, como en su perfil, pues eso, sedante, ansiolítico, para dormir. Lo que pasa es que es verdad que su uso a largo plazo también estaría pues desaconsejado en ciertos casos debido pues al potencial efecto de tolerancia y dependencia, ¿no? En cuanto, esto es lo que hay a nivel pastilla, medicina convencional, ¿vale? Ahora voy a hablar rápidamente de lo que son las medicinas alternativas complementarias, ¿vale? Aquí tengo la descripción de lo que es una medicina alternativa. Son intervenciones de diagnóstico, tratamiento y o prevención que complementan la medicina convencional al contribuir a un todo común, al satisfacer una demanda no satisfecha por la ortodoxia o al diversificar los marcos conceptuales de la medicina, que son pues terapias complementarias a lo que es la medicina convencional, sin más. ¿Qué ocurre? Que hasta el 90% de los pacientes han recurrido
de pacientes con fibromialgia han recurrido alguna vez a una de estas medicinas alternativas. Yo ahora os voy a comentar de la que tiene más nivel de evidencia, de la que digamos que funciona o ha demostrado funcionar mejor, a las que no han demostrado nada, ¿vale? La estimulación cerebral no invasiva, ¿vale? Esto a lo mejor alguna vez lo habéis probado, en la unidad del dolor te lo ponen a veces. Entonces, sí que han mejorado, o sea, sí que los estudios con estimulación cerebral no invasiva sí que han mostrado una mejoría en términos sobre todo del dolor. Lo que pasa es que para decir que hay una evidencia robusta de estos estudios, de todo lo que voy a hablar, esto aplicarlo a todo, ¿no? De todo lo que voy a decir a partir de ahora, faltan más estudios, ¿vale? Hay estudios que sí que han mostrado que esto va bien, pero digamos que son estudios con un grupito muy pequeño de gente, con pocos pacientes, con lo cual no carecen de lo que se denomina robustez. No podemos extrapolarlo a toda la población general, ¿vale? Pero sí que hay resultados prometedores, se podría decir, ¿vale? Luego tenemos la estimulación eléctrica transcutánea, sí que se han obtenido resultados positivos en algunos ensayos, pero lo mismo, pues carecen de robustez en sus conclusiones. Y no hay suficiente evidencia para recomendar la utilización de los TENS, hasta que los ensayos pues, demuestren su eficacia. Los cannabinoides, que son un grupo de fármacos pues derivados del cáñamo, ¿vale? Tenemos la nabilona, es un fármaco comercializado que se usa sobre todo a nivel oncológico para las náuseas de pacientes oncológicos, y lo mismo, hay dos ensayos, he encontrado dos ensayos clínicos. Uno que cogían la nabilona esta contra el placebo y otro contra un antidepresivo como es la amitriptilina, el triptizol. Frente al placebo sí que se vio que había una mejoría en términos de calidad del sueño, en términos de ansiedad y en términos de calidad de vida. O sea, dar cannabinoides versus no dar nada sí que demostró que había una mejoría. En cuanto a la amitriptilina, solo había mejoría en cuanto a la calidad del sueño. Sí que vieron que aumentaban los efectos secundarios en las personas que tomaban nabilona, pero estos efectos secundarios eran de carácter leve, como pueden ser náuseas, mareo, vértigos, ¿vale? No eran efectos secundarios graves, por así decirlo. Lo mismo, hacen falta más estudios que justifiquen su uso en pacientes con fibromialgia, pero hay resultados prometedores. El resto de terapias alternativas no han demostrado y tienen cero evidencia, como son la homeopatía, la quiropráctica, la relajación, el masaje terapéutico, el reiki, la punción seca, el oxígeno hiperbárico, la cámara hiperbárica. A lo mejor alguno habéis probado la cámara hiperbárica y os ha ido muy bien, estupendo. Lo que pasa es que eso, que a nivel de ensayos clínicos no ha demostrado que valgan para tratar el dolor de la fibromialgia, con lo cual pues un médico no os lo puede recomendar porque no hay una justificación, ¿no? Y bueno, ya está. Hasta aquí estaría la charla. Muchas gracias.